Y para ti, Jaime, ¿cuál es el peor pecado del ser humano? La envidia. La envidia. ¿Por qué la envidia? Porque es poca seguridad del ser humano, nadie se está contento con lo que tiene, entonces envidia a quien tiene más. Entonces yo es un pecado que no practico y no conozco. ¿Y el peor pecado que ha cometido el rey Juan Carlos, cuál es? Ninguno. Su nombre santo. No, tampoco. Pero es una víctima de su hijo, que es un miserable. Es el único caso donde un hijo ha expulsado a su padre de casa y del país. Contra el artículo 19 de la Constitución, donde prohíbe expulsar a ningún ciudadano del territorio español ni prohíbe la entrada de ningún ciudadano español. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con el rey Juan Carlos? Hace poco. Por teléfono, entiendo, claro. Sí, claro. ¿No le ha invitado a Abu Dhabi? No, lleve usted bien para allí. Claro. Jaime Peñafiel, bienvenido al Purgatorio. Gracias por estar con nosotros aquí Es un placer. en The Objective, en esta nueva sección de entrevistas. Es usted el más joven de los mayores, entiendo, ¿no? Hombre, no hay ninguno que tenga mi edad y esté ejerciendo la profesión. Pasa que estoy esperando la edad de jubilación. Tú no vas a picar del trabajo, ¿no? Bueno, cualquier día. Soy viejo y rico. ¿Qué más quiere? Eso podría ser un buen epitafio, ¿no? Claro. Viejo y rico. Con 90 años, ¿cómo se ve el futuro? Con 90 años, que es una década terrible, la década más normal para llegar a una edad, a los 80, donde yo que tengo un vicio, que es mirar las esquelas del ABC, me doy cuenta que mucha gente se muere con 80. Pocos se entran en la década del 90. Y los que entran, pocos permanecen. Mueren con 91, con 92, con 93, con 94 y ya pocos. Y de ahí adelante casi ninguno. ¿No tienes miedo entonces de la muerte? No me gusta, ni mucho menos. Y Además, yo he estado ya en situaciones muy terribles de morir, cuando el COVID. Además, incluso una tarde creí que me moría, le dije a mi mujer, deja la ventana abierta que me voy con el día. Y el médico le dijo a mi mujer, déjale que se muera en paz. Yo salí. Y cuando se vive la pérdida de una hija, entiendo que uno se le cambia el concepto de la muerte, su opinión sobre ella. Es lo peor que te puede ocurrir. Muerte de una hija, es una hija única, es la peor tragedia. Es una cosa que no sé, de la que no te repone nunca, una cosa que te marca mientras vivas. Pero bueno, yo lo acepto, porque acepto todo en la vida, pero es muy terrible. Además, pero fíjate, lo único que me demostró que la gente es muy generosa. Cuando muere mi hija, una chica fantástica, culta, 21 años, varios idiomas, había hecho periodismo como yo, pero en Inglaterra, y murió enganchada en la droga. El día que muere, hacía 3 días que había muerto una hija del general Sabino Fernández Campos, el jefe de la Casa del Rey, el mejor que ha habido, el hombre más leal. Vino a darme pésame y de pronto dijeron, Sabino, a 17 han muerto 6 hijos de 10. Y hacía pocos días se había muerto una hija también. Me dijo, no, lo tuyo es mucho peor. Digo, ¿cómo eso es peor? Sí, porque tú de 1 se te ha muerto 1. A mí de 10 se han muerto 6. Con lo cual... Bueno, como decía, 90 años, es uno de los periodistas más famosos de la historia del país, de la historia de la prensa del país. Es granadino, imagino que con un toque de Malafollá, entiendo también. Sí, totalmente. Usted nació con Malafollá, ¿no? Pero no ejerzo. ¿No ejerces de Malafollá? Ni de Mafia ni de granadino. Y eso que yo nací en un Carmen, en Albaicín, y de pequeño, sentado en el patio, estaba viendo la Alhambra. Me he educado. Yo era nieto de un magistrado que quería que yo fuera abogado, con lo cual estudié Derecho, pero yo quería ser lo que soy. Bueno, es el hombre que ha entrevistado a más príncipes y reinas y reyes y duques y gente de la socialité, y ha publicado este año, en 2022, un libro que se llama Alto y Claro, con Jaime Peñafiel en la portada. Un Jaime Peñafiel muy elegante, de decir, sentado en un trono. Cuenta muchas cosas, muchos detalles, está muy bien, editorial Gibraljo. Vamos a hablar de todos ellos. Además,
es hablar del hombre que vale más por lo que calla que por lo que, por lo que dice. Yo lo digo siempre, yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento, y ahí he contado lo que pienso que se puede contar. Bueno, pues vamos a empezar con el tiroteo. ¿Puede haber en España una reina lesbiana, un rey homosexual, o antes veremos la Tercera República? Sí, puede haberlo. Puede haberlo totalmente. Los ha habido en la historia de la Casa Real, pero no han sido... Sí, los ha habido y puede haberlos tranquilamente. ¿Pero veremos antes eso o la Tercera República en España? Pues eso depende. Creo que el presidente que tenemos lo que quiere es ser presidente de la República. Él quiere cargarse, no a Felipe está equivocado. Felipe, que además es una buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. ¿Cree que Sánchez va por él? No, Sánchez va por la monarquía para proclamar la República y convertirse en el primer presidente de la República. Es un miserable. Tiene mejor opinión de Feijóo, entiendo. No, yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Yo soy muy independiente. Yo no voto, tengo mis ideas políticas, lógicamente, pero pienso que nos ha tocado el peor presidente de la historia de la política española, lo mismo que tuvimos al mejor rey de España, que fue Juan Carlos, durante 40 años, después lo estropeó, pero de Sánchez es terrible. ¿Qué ha tenido, qué tiene Jaime Peñafiel para poder estar tan cerca de tanta gente, de tantos...? Bueno, porque soy muy leal. Yo nunca he traicionado a nadie, he recibido muchas confidencias. En casa tengo un archivo que le he dicho a mi mujer, ya que muera, quémalo todo. Quémalo todo. Me he dicho, quémalo tú. Pues son cosas que, cartas, vídeos, documentos, muy comprometedores y confidencias que nunca he traicionado. Pero la cercanía con la que a veces ha tratado a ciertos dirigentes, jefes de Estado, príncipes, reinas, duques y demás, ¿eso no puede hacer perder un poco la distancia del periodista? No, yo siempre mantengo la distancia. Sí, yo nunca he presumido ser amigo de... ¿Usted no es amigo del rey, por ejemplo? No. Usted dice que conoce al rey. Es que el rey no puede tener amigos. Pero en cambio sí tengo mucho cariño por él, mucha confianza. Yo fíjate, he tenido confianza con algunos líderes, que el Shah del Irán, Mohammad Reza Pahlavi, al que yo tenía mucha relación, visitaba mucho en Teherán, un día me dijo, mire, aquí tengo una carta que he recibido de su rey, de Juan Carlos, en la que me pide dinero. Me pedía como 30 millones o 20 millones. Para ayudar al refortalecimiento de la monarquía. Es una señal de confianza. Nunca lo traicionaron. Esa carta con la copia. Le decía esto de la cercanía y de la relación de a veces... porque en España hubo una especie de omertá, si se me permite el término, de ley del silencio con respecto a algunos escándalos de la Casa Real en esos primeros años de la transición y después hasta quizá... Bueno, pero te tengo que decir que España es un país muy miserable y la prensa muy cortesana. Pero ahora ya no tanto. Sí, siguen siendo. La prensa española es muy cortesana. Se está viendo con respecto a Pedro. Han sido cortesanos con la actual monarquía y han sido muy crueles con el rey Juan Carlos. A los caídos han hecho leña. Están contando lo que no se atrevió nunca a contar. Pues además, cuando el historia de don Juan Carlos, todo Dios sabía todo de su vida, empezando por la propia familia, su propio hijo, a veces parece que es un miserable. Don Juan Carlos tenía una amiga a poco distancia de Zarzuela, es decir, lo sabía todo el mundo, lo sabía el CNI. Y un día comí con el general Saint Roldán y le preguntaba muchas cosas, entre ellos le dije, a ti cuando Felipe se fue a casar con la nieta de un taxista, ¿no te pidieron una investigación sobre su vida, como se hace en todas las casas reales? Cuando el niño se va a casar, se investiga la biografía. Me dijo, no. Digo, no me lo puedo creer. No me puedo creer. Posiblemente sí, posiblemente no. Posiblemente no, porque si hubieran hecho una investigación, no hay boda. Lo dijo el propio Felipe, eso lo dijo un día a Leticia. Si mis padres se enteran de muchas cosas, no habrá boda. Porque claro, Leticia tiene un pasado como todo el mundo, que no interesa a nadie. Hombre,
no interesa a nadie si ella no se convertirá en la consorte, porque ella no reina. Una cosa que hace muy los cortesanos de prensa española. Ella es la consorte del rey, ni siquiera reina consorte, es la consorte. Y eso dice doña Sofía en su memoria. Yo no soy reina. Yo soy la consorte del rey porque estoy casado con don Juan Carlos. Ahora hablamos de Leticia y de Sofía, sí, y de las consortes, pero la prensa debe pedir perdón, la prensa de la época, los periodistas de la época, parte de los periodistas deben decir nos equivocamos, callamos informaciones que debía conocer la sociedad española. Sí, se tenía que haber hecho público muchas cosas que la prensa sabía con respecto a la vida de don Juan Carlos. O sea, para que yo tenga un enorme respeto. Pero que no diga a todo el mundo que se quedó sorprendido cuando su hijo, de una manera miserable, él levantó la manta y mostró la miseria de su padre. Sobre el rey Juan Carlos hay mucho espacio en el libro, en alto y claro, como no podía ser de otra manera, de Juanito, del niño que nació y era más feo que un dolor, como dice, sobre sus soledades y sus relaciones con las mujeres, sobre su marcha de España, pero usted entonces no le reprocha nada al rey Juan Carlos. ¿No cree que debió de actuar de otro modo en algunas circunstancias? No, le reprocho quizás los últimos tramos de su vida, la última. No por nada. En una entrevista que yo le hice a la reina Victoria Eugenia, su abuela, en el exilio de Lausanne, hablando de las infidelidades y los fracasos matrimoniales, hablaba de su marido Alfonso XIII, que la humilló, la vejó mucho, que era terrible. Y me dijo de pronto, igual que mi nieto, eso es genéticamente Borbón. Entonces, los Borbones genéticamente han sido muy folladores. Y don Juan Carlos ha sido un Borbón puro. En cambio, Felipe... ¿Ese tema de los folladores, eso lo cumple o...? Sí, Felipe es griego. Felipe es griego, no es Borbón. No es Borbón. Eso le ha venido bien, entiendo. Sí, bueno, le ha venido bien. Me imagino que le ha venido bien a Leticia. Escribe a ambos, claro. Escribe sobre don Juan, sobre el padre de Juan Carlos, y la generosidad, dices, de don Juan para con su hijo y, por tanto, para con la monarquía. ¿Crees que yo conocí mucho a don Juan. ¿Crees que esa misma generosidad la ha tenido Juan Carlos con su hijo? Sí, la ha tenido mucha. Claro, lo ha tenido. Que su hijo no ha tenido respeto por su padre. Fíjense si le ha faltado el respeto, que cuando recientemente vino a Galicia y estuvo en San Censo una semana, cuando volvió, no se le ocurrió otra cosa que pasar por Zarzuela, que ha sido su casa, donde le echó su hijo. Y la reunión, su hijo le pegó una encerrona en el despacho y el le dijo, te voy a hablar como jefe del Estado, no como padre, como hijo. Y don Juan Carlos le dijo, no me faltes ese respeto que soy tu padre. Es decir, don Juan Carlos siempre ha sido una persona que ha sabido estar, hasta que al final perdió un poco los papeles. ¿Tú has llegado a entender por qué la reina Sofía nunca ha pedido el divorcio del rey Juan Carlos? ¿Por qué nunca se han divorciado? Esa es la pregunta que yo me hago, fíjate. Te la has hecho durante años, décadas. Venga, es que doña Sofía no consigues una respuesta. Es que esta vez que yo lo diga, es la cornuda nacional. Es decir, ha sido vejada y humillada públicamente por su marido. ¿Ella nunca ha tenido otro hombre? No, nunca. ¿Por qué? Ella ha sido leal, fiel, jamás. Ella se casó enamorada de don Juan Carlos de ella no fue un matrimonio por amor, yo estuve en aquella boda, ni mucho menos, y nunca le demostró tener amor, sino lo ofendió públicamente, incluso hasta la maltrató con gestos muy desagradables, y tenía que haberse divorciado. No sé por qué no lo ha hecho, porque en la Casa Real ya hay muchos divorciadas. Leticia es una divorciada, Elena está divorciada y Cristina se va a divorciar. Por tanto, el divorcio es una ley al alcance de todos los españoles. ¿Por qué no lo hace? No lo sé. Ni se sabrá. En 2021 el excomisario Villarejo dijo en una comisión de investigación del caso Kitchen que el CNI o alguien muy cercano al CNI había administrado, dijo en secreto, hormonas femeninas al rey Juan Carlos para aliviar su líbido. No. ¿Eso es mentira? Mentira total. Se ha escrito mucho y Villarejo para que te cuento. Hay que tenerlo siempre, ponerlo en duda, lo que diga Villarejo, pero usted no tiene información sobre eso. No. ¿Y no cree que la gran mayoría de los problemas que han lastrado la imagen pública del rey Juan Carlos se habrían eliminado o se habrían reducido si la vida sexual de Juan Carlos hubiera sido un poquito más tranquilita? Es que, como te he dicho antes, genéticamente es un Borbón, no lo puede evitar. No lo puede evitar.
Es así, es así. Entonces, claro, eso no se puede evitar. Lo que pasa es que a veces unas cosas públicas se podrían haber hecho más en la intimidad. Y eso que ha tenido una suerte que no tuvo su abuelo. Eso me lo contó la propia reina Victoria Eugenia. Alfonso XIII se llenó de bastardos Madrid. Algunos de ellos fueron muy amigos míos. Leandro Ruiz Moraga. En cambio, de Juan Carlos ha tenido suerte. No ha tenido un hijo fuera de matrimonio. Hace poco murió un catalán. Decía ser hijo de Juan Carlos. Yo tuve un enfrentamiento con él en un programa de televisión, donde le llevaron y me llamaron a mí por si quería tener una entrevista. Y sí, me presté, cosa que no me agradaba. Y lo único que le dije a él, ¿cuándo nació? ¿Sabes la fecha en que nació? Me dijo la fecha. ¿Sabes qué ocurrió ese día? No. Digo, no, pues es mentira. Ese día, tu presunto padre mató a su hermano en un accidente de casa. Le dije textualmente en televisión, estaba tu padre como para follarse a tu madre, no me jodas. No tiene nada que ver. Una cosa dice que su madre le había dicho que se había acostado con don Juan Carlos. Pues muy bien, muchas lo han dicho, una con razón, otras sin razón. De todas las amigas entrañables, que es un término que a mí me hace mucha gracia, del rey Juan Carlos, de todas ellas, la que peor opinión te merece es Corina. Total. Pues Corina es una mujer despechada. Y hubo una señora, amiga mía, que presumía de haberse acostado con don Juan Carlos, una señora. Y me dijo una frase fantástica, me dijo, el rey no se puede casarse con puta, tiene que acostarse con señora, como ella por supuesto, porque las señoras no largan. A mí las putas largan mucho. Corina, como mujer despechada, porque don Juan Carlos, después de haber pedido a su padre en matrimonio, el viejo estilo, ya no se destina que vaya un señor a pedirle la mano de su hija, después, no sé por qué, le confesó que tenía un amante. Joder, si te vas a casar conmigo, ¿tienes un amante? Sí, no, antes que era una valenciana. Entonces, el cabreo, lógicamente, de Corina será alto que sea, pero tiene ese purito de dignidad, se va a casar con un señor que le confiesa que tiene un amante, una más. Entonces, don Juan Carlos ha tenido muchas, pero todas han sido muy leales. Todas, menos Corina. Corina es una desvergüenza total, una humillación. Porque además, fíjense, la prensa española es cortesana y es ridícula, que incluso ha habido periodistas de mucha categoría que han dicho que los 65 millones de dólares que don Juan Carlos le regaló a Corina eran fruto de las comisiones que los árabes le habían pagado. Los árabes no dan nunca comisiones, dan donaciones, las comisiones las dan las empresas que reciben los favores del rey. Entonces esos 65 millones se los había dado el rey de Arabia Saudita. Y el rey con ese dinero podía hacer lo que le diera la gana. Nadie tiene derecho a pensar por qué se lo dio a ella, porque le dio la gana, simplemente. Hizo bien, hizo mal, el problema de él. ¿Cómo quedaría la imagen de la Casa Real Española si el rey Juan Carlos fallece o muere en Abu Dhabi? No sé, sería terrible, no, pero sobre todo para Felipe. Lo pagaría el resto de su puta vida. Lloraría lágrimas de sangre. Tenía a su padre en el exilio. Pues su padre tiene el exilio. No, otra cosa, la prensa española dijo, se fue voluntariamente para no crearle problemas a sus hijos. No. Conozco yo la historia, cómo se produjo la expulsión. Felipe llamó a su padre, Santa Zarzuela, fuera a su despacho, entra don Juan Carlos, está ahí don Felipe sentado en su mesa de despacho, dice, Jaime Alfonsín, que es el jefe de la casa, una persona terriblemente mala, porque odia a don Juan Carlos, porque don Juan Carlos pensaba que le iba a nombrar jefe de la casa cuando cesó Espotorno. Y le dijo, quiero hablarte. Y Jaime Alfonsín, por su momento de venganza, porque no lo puede ver, le dijo textualmente, y lo que digo va a misa, señor, de parte de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, tenéis que abandonar esta casa y este país, ya. Joder, violando el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe expulsar a un ciudadano del territorio español. Felipe, impasible. Fue un momento terrible. Lo peor. El rey no volverá entonces, ya no digamos a Zarzuela, pero no a España a vivir. Puede venir cuando salgan las narices, por no decir otra cosa. No hay nada que se lo prohíba decir. Su hijo y sobre todo Sánchez. Sánchez, su hijo y Sánchez. Y Leticia. Está en todo. Es un trío ahí terriblemente vengativo. Entonces, puede venir mañana mismo.
Nadie va a prohibir la entrada a España, nadie. Nadie. ¿Por qué no viene? Bueno, pues no complicar más las cosas. En el libro hablas de Felipe, hablas de las candidatas a casarse con Felipe. Dices, hasta que apareció, escribes en el libro, no una princesa, sino una simple periodista, nieta de un taxista comunista, divorciada y con un aborto a sus espaldas. ¿Tú crees que has podido ser machista? ¿Algunas palabras, algunos comentarios hacia Leticia? No, yo procuro no ser machista, tampoco soy feminista. ¿Tampoco eres feminista? No, tampoco. ¿Por qué no? No, yo soy una persona muy objetiva, intento ser muy objetiva, intento decir la verdad, intento ser crítico, sobre todo porque me lo puedo permitir por mi edad y por muchas cosas. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Del machismo. Si usted ha sido machista alguna vez, algún comentario hacia Leticia, si ha tenido alguna palabra, digamos que a lo mejor podría haberse excedido. Era de definición. Ella le fastidia mucho y se ha enfrentado conmigo porque yo digo la nieta del taxista. Pero no hay nada malo en que sea nieta de un taxista. No. Que incluso puede favorecer la cercanía del pueblo a la monarquía. No, simplemente la defino, cuento quién es. Cada cual tiene los abuelos que tiene, los padres que tienen, que ella tiene un taxista. Mira, además era una gran persona. Paco, el comunista, era un tío muy serio, pero bueno, era su padre, era su abuelo. ¿Pero por qué crees que la gente piensa que le tienes mucha manía a Leticia? Porque la gente es muy cortesana. La gente, lo que yo digo, la gente lo suscribe totalmente. No hay una sola persona en este país, en general también, generalizar no es bueno, que le tenga afecto. Yo a veces me encuentro con señoras que me paran. Yo creo que sí. Hay gente que le tiene afecto a Leticia, hombre. No. ¿Alguien habrá? Nadie, absolutamente nadie. Felipe al menos. Ella misma. Entonces me para gente por la calle y dice, si al final estamos de acuerdo. Y a veces digo, ¿pero por qué? ¿De acuerdo de qué? Sobre Leticia. Digo, ¿usted qué sabe de Leticia? Nada, pero que me cae muy mal. Eso no es un argumento. A mí no me cae ni bien ni mal. Simplemente conozco. Lo malo es conocer demasiado. Eso no es bueno. Entonces, ¿sabes lo malo? Que ella sabe que yo sé. Entonces ella me pegó una enterrona en cierta ocasión en el Ayuntamiento de Madrid, el día que le daban a Felipe la medalla de oro con motivo de su boda. Y entonces estaba todo el gobierno, había como 100 personas, 200. Y pronto me vio, yo sí que le oí, y le dijo a Felipe, mira, ahí está Jaime. Entonces se viene para mí, señalándome con el dedo. Entonces le dije, no me señales con el dedo. Eso es muy feo. Digamos que ya no empezó muy bien la conversación. No, pero es que venía así. Entonces empezó a darme voz y digo, no me chilles tampoco. Es que tú te metes conmigo y con mi abuelo taxista. Digo, no, ni mucho menos. Es una gran persona. Yo quiero mucho a los taxistas, vivo en un taxi porque lo conduzco. Es decir, ni mucho menos. Entonces fue una conversación que fue deteriorándose y un momento que estaba la cosa tan violenta, que le dije, ¿me permites? Pues llegó a decirme, antes de hablar y de escribir, llama a la zarzuela. Digo, hombre, coño, ¿de dónde no hay que llamar nunca? Como si quieres información, no llames a un ministerio. Le dan la oficial. Le dije, ¿me permites? Entonces, como vi que aquello iba muy mal, te voy a recitar un poema. Y tú que eres tan culta, ¿sabes? De Gutiérrez de Cetina. A ver el poema. Dice así. ¿Qué dice? Ojos, porque me dijo, tú dices que yo estoy triste. Digo, ¿yo? Pero si la única mujer que duerme con el príncipe de su sueño eres tú, ¿cómo voy a decir que estás triste? Entonces cuando le dije, te voy a recitar un poema. Ojos claros, dulces y serenos, que de un dulce mirar sois alabados. Porque si me miráis airado, dice, yo no estoy airada, pues estarás cabreada, bueno, pues estarás disgustada. Toda la cosa fue de mal en peor. Entonces al final, dijo, me tendió la mano, su mano, me cogió mi mano, con sus dos manos me cogió mi mano, me dijo, tenemos que vernos más. Pasaron 10 años, 10 años pasaron. Yo no fui en esos 10 años. Yo aquel día, yo tampoco la conocía. ¿Pero qué es lo mejor que ha hecho Leticia como reina, como consorte del rey, si preferimos decirlo así? ¿Qué es lo mejor que ha hecho? No, es que tenéis que acostumbrar a ponerla correctamente. Bueno, pues ¿qué es lo mejor que ha hecho Leticia como consorte del rey? Consorte del rey. Primero, enseñar a Felipe a leer.
Ella lee muy bien, ella es muy buena comunicadora. Antes leían muy mal, los de Borbones leían muy mal. Estaba siempre con unos gallitos terribles que se les escapaban. En cambio, ahora leen muy bien, hace sus pausas, mira, sigue leyendo, entonces muy bien. Segundo, otra cosa, es que no sé qué puedo decir. No sé qué más. ¿No crees que es cercana a la gente? No, es distante. Ya no es cercana, es distante. Es que no quiero hablar palabras negativas. Es una mujer que tiene un excesivo culto al cuerpo. Se ha puesto hasta un rocódromo en Zarzuela, donde trepa por las paredes. No sé de cuánto otro día intenté averiguar si son 8 o 15 metros. Ah, no sabía esto del rocódromo. Ah, sí, un rocódromo. Así, por eso se ha fortalecido, tiene esas espaldas horribles de atleta, esos músculos que le gusta mostrar, cosa muy poco femenino además. Entonces, ella después... Es que ella es, y lo digo con todo, ni respeto ni nada, es rarita. Se ha puesto una huerta en Zarzuela, donde cultiva pues, hortalizas que no estén pasadas por un procedimiento de alteración del huerto y demás, ¿no? Que sea natural. Que sea puro. Entonces es una mujer que vive dependiente de su cuerpo, pero dependiente de ella, de la moda, como una modelo. Otro día vimos una... Viste muy elegante, eso es verdad. Viste muy elegante, ¿no? ¿O a usted no se lo parece? No, el otro día llevaba un modelo propio de una starlet de baja estafa, totalmente transparente. Se le transparentaban los mulos, las piernas. Bueno, pero ella sabe quién es. ¿Sabe quién es? Pues no, era impropio. No sé quién sea su consejero. Y la aconsejé que vaya. Es decir, primero, me sorprende que Felipe no le diga, así no puede salir. Bueno, ella puede hacer lo que le dé la gana. Pero también es como su marido, pues no puede salir asociando la espalda con esos dos polones terribles, esos músculos de atleta. ¿Pero por qué? ¿Porque daña la imagen de la Casa Real? ¿O? No, porque es poco femenino, poco... tú no viste la famosa espalda. Pues si a ella le gusta vestir así, tampoco hay problema, ¿no? Entonces le corto el rabo al perro, córtaselo que a mí no me importa. Pero tengo la libertad de decir, no me gusta. Perfecto. Si a su marido le gusta, qué bien. Si a mí no me gusta, lo digo y punto, con todo el respeto, porque yo no ofendo. Sobre su marido, quería preguntarle sobre el rey Felipe VI. ¿El rey Felipe VI es un rey tibio, un rey frío? Es un pobre hombre. Buena persona sin esfuerzo, pero un pobre hombre. Le falta carácter, está muy dominado por Leticia. Con la mayoría de los hombres que mandan las casas son las mujeres, la mayoría de las veces. Siempre vuelves a Leticia otra vez. Bueno, pues luego, ya, que Felipe y Leticia están juntos, es un matrimonio. Si quieres que no hablemos de Leticia, no. Yo puedo hablar de 40.000 cosas, lógicamente. Y sobre Jaime Alfonsín, es que le calificas de impresentable, es la palabra. Impresentable, es que es impresentable. Y te he dicho por qué. Era secretario general de la casa. Y cuando Espotorno, uno de los jefes de la casa que ha habido, se marcha, él pensó que don Juan Carlos, la don Juan Carlos le iba a nombrar jefe de la casa. Y le nombró. Siguió siendo secretario de Felipe. Y entonces eso no se lo ha perdonado nunca. Él le hubiera gustado ser jefe de la casa del rey. Ahora ya lo es. Pienso que es muy negativo. Hay también hueco en Alto y Claro en el libro de Peñafiel para las primeras damas españolas, para las parejas de los presidentes del gobierno, para todas, para Carmen Romero, la primera esposa de Felipe, para Amparo Illana, la pareja de Suárez, para Ana Botella, pero afirmas que de todas ellas, Begoña Gómez, que es la esposa del presidente Sánchez, dices, no tiene nada que ver con ninguna. ¿Por qué no tiene nada que ver Begoña con ninguna? Por ninguna, nada. Ella cree que es la primera dama, y no lo es. La primera dama, guste o no le guste, es Leticia, que es la esposa del jefe. Es la segunda, entonces. Esposa. No, Begoña no es ni primera ni segunda, no es la primera dama. Ella va como primera dama. Entonces, eso a mí no me gusta. No sabe estar en su sitio, le gusta figurar, se ha visto recientemente en los viajes,
en donde abajo del avión del Falcon, como si fuese la reina, la primera dama, la esposa del jefe de Estado, y no lo es. A mí no me gusta. Y he conocido a todas las primeras damas, la que más me gustaba. El primero, la de Suárez, nunca quiso ser primera dama. Amparo. No quiso ser la esposa del primer ministro, porque no le gustaba la política. Después, la de... Carmen, por ejemplo, Carmen Romero. Carmen Romero es muy amiga mía, una persona que yo le tengo muchísimo afecto. ¿Sabes qué? Todo el mundo sabe que Felipe cultiva los bonsái. Sí. Que el primer bonsái se lo regalé yo. Eso nadie lo sabe. Es muy curioso. Yo hice un viaje con los Reyes a Japón y cuando vine del viaje yo iba muchas veces el domingo a comer con Felipe González a Moncloa. Y al regreso de Japón fui a comer y la pregunta nomás, oye, ¿qué se puede comprar? ¿Qué has traído? ¿Qué has comprado en Japón? Yo voy a... Pues, 2 bonsái. ¿Y eso qué es? No tenía ni puta idea. Digo, pues te doy un bonsái, un árbol tratado, se le permitió que le dice, es una joyita. Ay, me escuchó con muchísima atención. De tal manera que le dije, mira, he traído 2, te voy a regalar uno. Lo dije, quizás, sinceramente, pero no pensaba que la cosa se iba a producir. Cuando me vuelvo a casa después de comer, y hago una mañana, llaman de la portería, que vienen de parte de Moncloa a recoger. Digo, anda, a recoger. Esa que se había olvidado. Entonces me acuerdo, conservo la carta de Carmen, agradeciéndome esta preciosidad de árbol. Y ese fue el origen de su colección. Se dedicó a plantar y a hacer una colección impresionante. El mío se murió, yo ya no tengo bonsái. Y eran 2 joyas lo que traje, pero el mío ya... ¿Dónde te pilló la noticia del fallecimiento de Isabel II? ¿Dónde te pilló? ¿O cómo te enteraste? Bueno, me enteré como todo el mundo. Me sorprendió porque yo tengo un enorme respeto. ¿Tuviste pena, sentiendo de pena? Sí, porque yo he admirado mucho, era la representación máxima de la realeza física. Más fíjate yo, la propia Casa Real Británica me tiene mucho afecto, que hace 2 años el príncipe Carlos me invitó a cenar. En reconocimiento como yo hago siempre la Casa Real Británica. Entonces me llamaron de Buckingham, que me esperaban al día siguiente para cenar. Entonces, con mi mujer, estuve con él. Por cierto, yo me acuerdo que le llevé como presente, como regalo... ¿Un bonsái? No, una fotografía. ¿De qué? Y cuando yo dijo, no me la puedo creer. Yo he sido el único periodista del mundo, el único, que ha entrevistado a su padre. El príncipe Felipe odiaba a la prensa de tal manera que cuando hace una visita oficial a Gibraltar en nombre de la reina, cuando baja del avión, le dice al gobernador de Gibraltar, antes de empezar la visita me gustaría saber quiénes son los monos y quiénes son los periodistas. Genial. Y cuando iba a un sitio donde había periodistas, llevaba cacahuete y los tiraba. Entonces, no podía ver la verdad. A mí me consiguió una entrevista de 2 horas, entonces tenía la fotografía. Entonces, cuando voy a Buckingham antes de la cena, digo, mire, este regalo de Viatra que le va a sorprender. No me podía imaginar a mi padre sentado con un periodista. Entonces, fue una entrevista fantástica, porque Felipe era cáustico, pero era ingenioso, divertido, y me tenía un afecto. Entonces, Carlos, yo también he escrito muy bien de él, coincidí yo también con él aquí cuando he visita oficial, en Mallorca. Entonces me invitó a cenar, una cena fantástica, a mí y para mi mujer. Con lo cual, eso es una cosa muy... ¿Y qué diferencias ves entre las 2 familias reales, entre los Windsor y los Borbones? Nada que ver. Pero las 2 tienen líos. Las 2 tienen líos en su familia, han tenido y siguen teniendo. El lío es como lo de la española ahora, con lo de don Juan Carlos y todo eso, ninguno. En Inglaterra ha habido todo el drama
del príncipe Carlos con Diana, que era un impresentable, era una débil mental, era peor. Fíjate. Tampoco le tiene mucho afecto a Diana, ¿no? No, ninguno. No, porque no tenía el mínimo de dignidad. Me contaban un escolta, estando de vacaciones en Palma, porque iba a Palma, Carlos se marchaba con su caballete y su lienzo a pintar las vistas que había por Mallorca, y ella se quedaba en la piscina del Palacio de Maribén. Entonces un día llama a su escolta personal, estaba alojado en un hotel próximo a Maribén. Entonces cuando el escolta llega, la ve allí en bikini, tumbada, y dice, es que quiero confiar en una cosa, que me parece ser que le gustó mucho al rey Juan Carlos, que es muy tocón. No sé si ella pensaba, le hubiera gustado acostarse con Juan Carlos acostarse con Diana, pero es una falta de dignidad. Entonces, yo creo que le gustó muchísimo, a mí también me gusta, pero bueno, esa era Diana. No tenía el mínimo de dignidad. Pero no entiendo que me digas eso de Diana y que el rey Juan Carlos se pueda acostar con 1000 mujeres. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? No, es que lo estoy comparando. Es el personaje que ella se refiere con su escolta sobre el rey Juan Carlos. ¿Que a don Juan Carlos le hubiera gustado acostarse con Diana? Pues a lo mejor sí. ¿Con quién no? ¿Con quién no se habrá acostado el rey Juan Carlos? Pasa que fíjate, tú te acordarás y se acordarán nuestros telespectadores. Hubo algo en Inglaterra que se reprodujo, y no sé ni por qué, que fue una conversación telefónica erótica entre Carlos y Camila, en la que incluso se masturbaban y todas esas cosas. Bueno, después Diana hizo lo mismo después con otro amigo que casi ni conocía, pero era tan cortita que en un momento dado debían de estar masturbándose, y ella le pregunta, ¿me quedaré embarazada? Bueno, le pregunta ella a la persona con la que se está masturbando vía telefónica. Le digo, era una persona que no tiene. Mira, una persona que va a ver a la reina, eso me lo han contado muy bien, y le dice, su hijo no quiere acostarse conmigo, no le gusta hacer amor conmigo. ¿Qué va a decir una madre sobre su hijo cuando la nuera le dice, mi hijo no quiere follarme? Totalmente, no, era una débil mental enorme. Y además yo tuve muchos problemas cuando ella murió, porque el mismo día que ella muere, que muere un domingo, el sábado yo publicaba mi columna del Mundo sobre Diana, en la que decía que para mí era una muchacha que tenía el encefalograma plano. Y mira qué casualidad, que cuando yo publico esto, ya lo tenía, pues estaba muerta. Entonces hubo muchos periodistas muy feministas, muy partidarios de Diana, que arremetieron contra mí y me pusieron a parir. Pero es que era así, era una persona muy cortita y de muy poca dignidad. Quizá no se merecía ese final, claro, esa muerte trágica. Bueno, ahora hay un par de cosas que está muerta. Pienso en Leonor, en la princesa de Asturias, en la heredera al trono de España, y quería hacerle una pregunta, porque claro, una persona que desde que nace, casi hasta que ya va a morir, va a tener su destino si nada cambia, escrito, que es ser heredera al trono y después ser reina de España. Me permite que te interrumpa. Hablando de Leonor. Cuando se casa Gracia de Mónaco, yo voy a esa boda y me encuentro con un personaje fantástico, típico, que era el rey Farouk de Egipto, que había perdido el trono hacía mucho. Y me lo encuentro, el hombre viviendo ahí, fenomenal, feliz, contento, y me sorprendió. Entonces digo, Señor, ¿me permite? Me sorprende que habiendo perdido el trono, el país y todo, esté tan contento. Y dijo, mira muchacho, me dijo, dentro de unos años, en el mundo solamente quedarán 5 reyes, los 4 de la baraja y la reina de Inglaterra. Aquí yo sé que la reina se ha muerto ya. Con tanto, hablar de Leonor como futura reina, mira, primero, yo por la edad que tengo no lo voy a ver, lógicamente, afortunadamente. Segundo, dentro de 20 años, Felipe todavía es joven, puede ser rey muchos años. Entonces, que dentro de 20 años, podemos suponer,
¿Va a haber monarquía en el mundo? Teniendo según lo de Faruk, no. Los 4 reyes, los 5 reyes, los 4 navajas y la reina de Inglaterra. Bueno, pues la cosa ha empezado ya por morirse la reina Isabel de Inglaterra. ¿Sabes que después de la Guerra Mundial, había en Europa 20 y tantas monarquías y se fueron cayendo una tras otra, 14? Si esto lo número, nuestros interpretadores hablan. Pues digamos, la futurible reina Leonor. Princesa de Asturias de momento, sí, quiere decir, cuando alguien tiene el destino escrito desde pequeño o medianamente escrito, quiero decir, ¿tú crees que en algún momento ella, en algún momento de su juventud, ella ha deseado el anonimato, ha deseado huir de su destino? ¿Se puede ser medianamente feliz teniendo el destino escrito? No, yo creo que no. Yo cuando la he observado, cuando he estado aquí recientemente, yo creo que no es una niña feliz. Yo no tampoco. A esa edad, no, ni mucho menos. Le obligan a leer los discursos, a comportarse de una manera que no. Yo creo que esté ahora el internado de Gales es bueno para ellos. Como para Felipe fue bueno irse a Canadá, porque está demasiado influenciado por su madre. Una Sofía, que estaba enamorada de su hijo, no dejaba crecer. Y se tuvo que ir a Canadá y ahí se hizo un hombre. Leonor, lo mejor que le ha podido ocurrir, irse a Gales y alejarse de su madre, que es la artista gobernanta. ¿Qué quiere usted que le diga? No, es Jaime Peñafiel en estado puro. Antes de ir cerrando, déjame que tengo una curiosidad, déjame preguntarte por Julio Iglesias. ¿Sabes cómo está? Porque siempre se habla de la salud de Julio Iglesias. Julio es mi padrino. Tu padrino de tu boda. Cuando yo me fui a casar, Julio siempre dijo, yo el día que te cases, me gustaría ser tu padrino. Pero entonces cuando se fijó la fecha, dijo, es que casarte en Madrid va a ser mucho follón, por mí, por ti, yo me acababa de salir de Ola, y tal igual. Yo te iba a organizar la boda en Miami. Y me montó la boda en Miami, una boda espléndida, fantástica. Solamente que pasó una cosa, cuando estaba yo por la iglesia, para mí me anularon mi anterior matrimonio. Cuando estaba yo en la iglesia y miro para atrás, la iglesia estaba llena de autoridades, personales, pero dije, ¿y mis amigos? Yo, ¿qué coño tengo que ver yo con esta gente? Pero bueno, Julio me había montado aquella boda, que fue bastante. Y luego, cosa genial, Julio, Carmen y yo nos fuimos de viaje de novio los tres juntos. Los tres, una especie de trío. A Puerto Rico. ¿A gasto pagado de Julio o se repartía el gasto? ¿O se invitó Julio? Eso no me acuerdo, Pues yo ganaba muchísimo dinero. ¿Pero cómo está Julio? ¿Sabes cómo está de salud? ¿Sabes que siempre se habla, siempre hay rumores? No, está muy bien. Lo que pasa que está acojonado con el COVID. Tiene miedo, es muy aprensivo, como muchas personas, pero está muy bien. Y si hemos empezado hablando de... ¿Cantó Julio en tu boda? ¿Cantó, ¿no? Cantaría Julio en tu boda, entiendo. ¿No cantó? No. Ah, qué pena. Sí, me obligó a pagar una tarta. Yo dije, yo me caso, pero no quiero tarta. Dame la boda, no. Entonces vi que me han preparado una tarta enorme. O sea, me dijeron, tienes que pagar la tarta y cortarla a todos los invitados. Pero no cantó. Si hemos empezado hablando de los pecados, en este purgatorio de The Objective, déjame preguntarte, ¿cuál ha sido el milagro o los milagros de tu vida? Me quiero decir una cosa hablando de Julio. Yo fui quien le dio la noticia a Isabel. Preisler. De que alguien había descubierto que tenía un amante. Ella estaba aquí en Madrid, presumiendo ser una mujer, una esposa abandonada por su marido, que Julio estaba... ¿Quién ha tenido más amantes, Julio o el rey Juan Carlos? Ha habido un periodista que hizo el pedido que había tenido Juan Carlos 1000 amantes, las mismas que Julio. Julio no ha tenido Ríguez, pero amantes no ha tenido muchos amantes. Ha tenido más el rey entonces, ¿no? Ha ganado en eso el rey. Sí, Le preguntaba ya que hemos empezado hablando de los pecados, y que para usted el peor pecado es la envidia, le preguntaba cuál ha sido el milagro o los milagros de su vida. Mi matrimonio. Sí, yo reconozco. Mira, los tontos se casan con tontas y así les va a veces. La persona inteligente, yo creo que yo lo soy, me caso con una mujer mucho más inteligente que yo, que es difícil. Con lo cual me hace la vida fenomenal, fácil, todo fácil.
Y yo no sé lo que pasa en casa, no sé nada, todo lo hace Carmen, que es una cosa muy inteligente. Ella fue una ejecutiva de una multinacional alemana, con lo cual tiene... ¿Por qué crees que yo estoy así? Pues tengo una vida, yo como una vez cada 24 horas, y un solo plato. Solo una cada 24 horas. Y un solo plato, unos días carne, otro día pescado, otro día verdura, otro día legumbres. Ando 10 kilómetros diarios y hago el amor todos los días. ¿Cómo es esto del amor todos los días? ¿Cómo te dije? Pues Esto ahora me lo cuentas, lo del amor todos los días, que me he quedado sí. ojiplático. Follo todos los días, vamos. Como titular está bien de la entrevista. Jaime Yaciel, quede con Dios. Gracias por subir al purgatorio, ha sido un placer. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias, Jaime.